gracias a la gente que nos va escuchando en el 88.1 de FM. Y ahora le doy la bienvenida a alguien quien seguramente dejará la víbora chillando. Joaquín Ortega es comunicador y analista político y le agradezco que nos acompañe para hablar sin miedo. Joaquín, hay que hablar del tema de Donald Trump y cómo afectaría los términos políticos, geopolíticos en caso de que sea destituido. Está a 67 votos de ser destituido como presidente de los Estados Unidos, Joaquín. Pues sí, así es, parece cercana la posibilidad de que sea destituido Donald Trump. Sin embargo, te voy adelantando que no va a ser destituido. Efectivamente, hoy mismo la Cámara Baja acaba de pasar el impeachment, pero tiene que pasar por la Cámara de Senadores, que la controlan totalmente los republicanos. Entonces, ellos no van a votar por el impeachment de Trump y todo este asunto es un asunto electoral. Aquí lo que está tratando de hacer el ala neoliberal del Partido Demócrata es ensuciar lo suficiente la imagen de Trump como para que puedan, digamos, obligarlo a sentarse a negociar en una elección en la que, digamos, no gane tanto. ¿Se reelige Donald Trump luego de este golpe duro a su credibilidad? Lo curioso es que este golpe, salen las acusaciones y sube su popularidad, entonces sí se va a reelegir. Se va a reelegir y te voy a decir por qué. Porque si tú le das al ala neoliberal a elegir entre un socialista y un nazi, van a elegir todas las veces al nazi, todas las veces. Qué fuertes declaraciones estás haciendo, Joaquín. Así nos ganamos a Bolsonaro y así nos ganamos a Donald Trump. Yo diría que también a Felipe Calderón. Joaquín, a ver, déjame analizar eso sin miedo. Donald Trump, a pesar de que está a punto de ser destituido, en caso de que se dieran a conocer detalles bomba, ahora que va al Senado el proceso, está también a punto de reelegirse, o sea, o es la destitución o la reelección. No va a ser destituido, se va a reelegir, no tenemos de otra. El Partido Demócrata no va a elegir a Bernie Sanders, no importa lo que hagan. Acaba de salir el propio Barack Obama, nada más para comprobar lo que te acabo de decir, a decir a los norteamericanos que por favor no voten por los progresistas, que están muy mal los progresistas. Entonces, como no va a ganar Joe Biden, que además es parte del asunto del impeachment, no solo están exponiendo a Donald Trump, sino los demócratas también están exponiendo a su puntero, a su candidato puntero. Entonces, tienen la elección perdida, ellos lo saben. Lo único que están tratando de hacer es nivelar un poco el piso para poder negociar con Trump en algo. A ellos no les gustó Trump desde el momento en el que les quedó claro que iba a acabar con la política de guerra perpetua. Yo te tengo que preguntar, ¿en qué basas tu apreciación de Felipe Calderón como lo has hecho? Porque estoy seguro que habrá reacciones por lo que aquí acabas de declarar, Joaquín. Lo baso en que la elección de Felipe Calderón, todos sabemos que fue fraude y todos sabemos que fue fraude apoyado por los Estados Unidos, o por lo menos ni siquiera levantaron la ceja, ¿no? Que sí lo hicieron con Bolivia, lo hacen con Venezuela todo el tiempo. Cuando Felipe Calderón se robó la elección aquí en México, pues lo apoyaron. Y recordemos, Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, lo es desde 2007. Estuvo ahí cuando estaba George W. Bush, estuvo ahí cuando estuvo Obama y no hubo impeachment. No les importó la guerra en Irak, no les importó el Acta Patriota, no les importó lo de Libia, lo de Siria, los asesinatos con drones. No, rápido y furioso. Rápido y furioso. ETC muy largo. Y un ETC muy largo. No, están haciendo un impeachment a este presidente que está en contra de ellos, que está en contra de Wall Street, y es en realidad cosa de las agencias del alfabeto y del grupo neoliberal que está en el centro del Partido Demócrata desde hace ya mucho tiempo, desde mediados de los 90, más o menos. ¿Tendrá un impacto el caso de Genaro García Luna binacional y de cómo se maneje esta guerra contra el narcotráfico del gobierno de Estados Unidos? Porque en México ya ha anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador que se acabó la guerra contra el narcotráfico. Pues si tú recuerdas, la guerra contra el narcotráfico empieza en el periodo de George W. Bush y luego llegó Obama y el asunto no mejoró en absoluto, al contrario, más y más armas, más y más muertes. Este asunto empieza a cambiar la marea en cuanto entra Donald Trump, no porque sea un gran presidente, nada más porque no está comprometido con ellos. Entonces... Pero te pregunto sobre el caso de Genaro García Luna, porque un gobierno de Estados Unidos que le ha estado invirtiendo tanto a la iniciativa Mérida, un gobierno de Estados Unidos que ha confiado tanto en un superpolicía, hoy debería de estar
defraudado, sentirse traicionado? ¿Y qué sigue en este intercambio binacional para ir contra el crimen organizado? Pues no se sienten traicionados porque era parte del plan, era parte de la destrucción creativa de nuestro país, el calentar la plaza, digamos, y entonces, pues, si la gente se empieza a quejar de sus derechos, se empieza a quejarse de que la violentan, de que le quitan sus casas, pues entonces es más fácil no hacerles caso. Por eso así nos ganamos el 90%, 97% de impunidad también. Esto es el neoliberalismo, es la destrucción creativa del neoliberalismo que apenas está terminando. Genaro García Luna está ahorita preso gracias a que ganó el Donald Trump. Fíjate, me voy a ir más allá. Es posible que haya sido posible que López Obrador ganara las elecciones en México solo porque ganó Donald Trump. Si hubieran ganado los neoliberales en Estados Unidos, no lo hubieran permitido jamás. Y entonces, si no es neoliberal Donald Trump, ¿qué es? Te diría el doctor Jalife que es un nacionalista, ¿no? Es eso, es un nacionalista, es un regionalista, es una persona que apela además a valores tradicionales y que le está hablando a la clase baja, a la clase obrera norteamericana, cosa que el Partido Demócrata olvidó hace mucho. Déjame preguntarte también por las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, si tendría un impacto que Andrés Manuel López Obrador pide investigar la actuación de agencias de seguridad de Estados Unidos, en este caso de Genaro García Luna, y las narices, las manos que pudieron haber metido en este circo, en este teatro. Pues si te acuerdas de lo que pasó en el juicio del Chapo, que sí se mencionaron varias cosas, sin embargo el juez todo el tiempo dijo, de eso no me menciones, y luego vemos que después sí hubo una actuación judicial basada en estas declaraciones. Entonces, por supuesto que a los norteamericanos no les gusta que les toques a sus agencias. Y no, lo que dijo el Vicentillo, yo hice todo esto con permiso de la DEA, y aún así le dije, no, pues ni modo, de todos modos te vas al tambo, ¿no? Entonces a Donald Trump le gusta que le peguen a las agencias del alfabeto, pero siguen siendo, hay un estado profundo en Estados Unidos. Los directores de esas agencias duran 30 años, los presidentes duran 4, 8 años y están fuera. Nancy Pelosi lleva desde el 2007, entonces sí hay un estado profundo, un gobierno permanente en Estados Unidos, y sí, no les va a gustar que se revise la actuación de sus agencias, pero hay que recordar que el grupo que creó la guerra, el grupo neoliberal, no es el grupo que está en la Casa Blanca. Y eso sí cambia mucho. Joaquín, estoy platicando con Joaquín Ortega en vivo y en directo en el Zócalo Capitalino, en Éntrale Sin Miedo, con un servidor Vicente Serrano. Y el TEMEC, el caso del acuerdo comercial México-Estados Unidos-Canadá, que tanto jaloneo de que si había letras chiquitas, que si nos chamaquearon, ¿dónde queda? ¿Se va a ratificar en el Congreso de Estados Unidos o no? Porque habían amagado los demócratas en dejarlo para el próximo año. El presidente Andrés Manuel López Obrador hasta una carta envió a Nancy Pelosi, la presidenta de la mayoría en la Cámara de Representantes. Se estima que mañana se hable de este tema en el Congreso. ¿Qué piensas? Esto es muy interesante. Va a pasar, el TEMEC esto ya está planchado en realidad, pero todo esto, como tú dices, tiene tiempos. Es importante que hoy, por ejemplo, hayan pasado el impeachment en la Cámara Baja, porque mañana es el debate demócrata. Entonces necesitaban este impulso electoral. No puede verse mañana, después de un voto tan importante para el juicio político contra Donald Trump, el TEMEC no se le puede ver como un logro de Donald Trump. Son los tiempos políticos que no son coincidencia, ni mucho menos. No son coincidencia, exactamente. Entonces ellos están tratando de mover sus fichas electorales con todo esto. Por eso te digo que el impeachment no va a pasar, es un asunto electoral. Es nada más convencer a la gente de que Trump es malo para que voten por alguien que de todos modos no quieren votar, que es Joe Biden. En algún momento se lo preguntaba, y no sé si a ti, mi querido Joaquín Ortega, a México en este momento histórico, con la relación Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador, más exacerbado el amor y odio. Un día eres mi amigo y el otro día te intento clavar el puñal. ¿A México le conviene Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos? Pues García Luna está en la cárcel. Entonces yo creo que eso contesta. A Felipe Calderón no le hubieran tocado un solo pelo de su cabeza porque está en complicidad con Clinton y con Obama y con Bush, y entonces ellos nunca lo iban a tocar. A México le conviene que Donald Trump gane las elecciones. Le convendría más Bernie Sanders, pero no tiene posibilidades porque no lo van a dejar. Le conviene a México, pero no necesariamente a los mexicanos que hemos vivido la persecución de Donald Trump. Ahí también es una, híjole,
una decisión difícil, algo difícil de internalizar, de digerir para el mexicano, incluso para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque por un lado le llamas héroes vivientes a los que están mandando las remesas y por otro lado entiendes que el que dices que es amigable le está metiendo ganchos al hígado a nuestra gente. ¿Cómo entender esto en política binacional? Bueno, la xenofobia en Estados Unidos es algo muy grave y la base norteamericana se siente en peligro de quedar en el fondo del barril por ser desplazada por la ola migratoria. Ahora, la ola migratoria es resultado de las reformas neoliberales en el campo. Tú sabes que antes en Estados Unidos los mexicanos eran considerados de raza blanca. Hasta que vino el quiebre del campo, se mudaron las comunidades indígenas y campesinas a Estados Unidos y ahora ya existe la raza mexicana. Perdón que te interrumpa, no somos los migrantes, los mexicanos trabajando y partiéndonosla en Estados Unidos la carne de cañón, porque no sé si miles o millones, pero muchos mexicanos terminaron en Estados Unidos por culpa del Tratado de Libre Comercio que se firmó entre Carlos Salinas de Gortari y George Bush padre. Vamos a otro tratado, vamos a otro acuerdo comercial. ¿Qué puede esperar el mexicano más pobre, el más vulnerable, incluso el que esté del otro lado de la frontera? Bueno, el mexicano más pobre en México puede esperar que le va a subir el salario porque el dogma neoliberal de hacernos maquila de salarios bajos se acabó. Ahora hubo un gran escándalo en Estados Unidos y Canadá porque dicen que estamos haciendo una especie de dumping laboral, es decir, una competencia desleal de trabajo barato. Entonces eso se va a acabar. Aquí las personas de más bajos recursos van a recibir más dinero, más salario. Allá es otro problema. Eso no va a acabar con la xenofobia. Y no vamos a tener una ola de regreso de migrantes por, no sé, un Donald Trump que arrecie la persecución contra los mexicanos. No ha dado ningún anuncio de arreciar la persecución. Creo que ahorita el nivel de persecución se va a quedar así como está, que es grave. Ojalá veamos a nuestros paisanos regresar porque ellos quieren regresar. Ellos aman su país y todos amamos nuestro país. Entonces yo ojalá y los veamos llegar a un país más próspero y más seguro. Que así sea. Que así sea. Joaquín, te pido por favor que nos acompañes porque en la medida en que transcurran estas noticias a ambos lados de la frontera, necesitamos de tu voz, de tu análisis y te agradezco que siempre estés al pendiente de Éntrale Sin Miedo. Claro que sí, Vicente, muchas gracias por la invitación y aquí estaremos. Claro que sí, vamos a la pausa, no se vaya para ningún lado. Estamos transmitiendo con nuestra gente. A ver, véngase para acá. Usted ve Éntrale Sin Miedo. ¿Quién ve Éntrale Sin Miedo? Usted. A ver, véngase. Usted, Merito, ¿cómo se llama? Mario Godínez Nieto. ¿De dónde viene? De aquí, del centro de la capital. ¿Y por qué le gusta ver Éntrale Sin Miedo, sin censura con Vicente Serrano? Por las ventadas que le das a los políticos. Más por eso, porque nadie se ha atrevido en televisión ni en ningún lado. No me pique la cresta porque ahorita me llaman de gobernación para que le bajemos. Si quieres te acompaño. Me da mucho gusto saludarlo. Vamos a la pausa, regresamos con más. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Zócalo con nuestra gente, con el pueblo, con el mexicano de a pie.